bienvenida a nuestro programa, el licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, José Elías, y espero que hayas pasado un día de Navidad, ¿verdad? Tremendo con tu familia, y le deseo también lo mejor a la familia de PAB y que el año 2021 sea el año que estamos aspirando que sea, ¿verdad? Un año donde empecemos a dejar atrás este impacto de los terremotos, la pandemia, y empecemos a trabajar por mejorar nuestro país. Así es, así es. Bueno, igualmente para usted y su familia, mucha salud, licenciado. Gracias, José Elías. Vamos entonces con los temas para hoy. Comenzamos con un regalito que dejó la Junta de Control Fiscal debajo del árbol el día de Nochebuena. Porque ese día, y estoy siendo aquí literal en cuanto a la fecha, la Junta de Control Fiscal expresó lo siguiente. Quiero compartirlo porque a continuación vamos a escuchar el comentario del licenciado Manueli. La Junta de Control Fiscal le dio la bienvenida a la decisión de la jueza Laura Taylor del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico de conceder las mociones y contramociones de la Junta de Supervisión para el fallo sumario relacionado con 5 leyes que el gobierno de Puerto Rico promulgó o implementó en violación a la ley promesa. Vamos a ir sobre esto porque esto fue un clásico extraer por el centro del plato. Una festividad navideña, pues se da a conocer de que la juez Laura Taylor anuló por lo menos 5 legislaciones que fueron aprobadas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Explíquenos de qué se trata, licenciado. Sí, mira, José Elías, esto es parte del proceso similar al proceso de la Ley 29, que es la ley que fue anulada por la Junta previamente. Y son una serie de leyes de política pública de la gobernadora, entre ellas algunas muy importantes, que la Junta pues no le gustaron las leyes, y inmediatamente inició el proceso que hemos comentado aquí de cartas, donde la Junta le exige al gobierno información o le informa ya de plano que la ley no cumple con el plan fiscal o contradice los objetivos de promesa. Y en ese trámite, cuando ya se había acabado el diálogo, la gobernadora demandó. Esas fueron las 5 demandas que radicó en el verano, las comentamos aquí. Y las demandas, como siempre he dicho, el gobierno siempre se queda chiquito en este tipo de planteamientos. No hizo planteamientos que fueran a la raíz del problema del coloniaje ni de la inconstitucionalidad de promesa. Solamente hizo planteamientos en cuanto a que había cumplido con los requisitos de promesa y que los había sometido los estimados y que con eso era suficiente. Siempre se quedan por las ramas, José Elías, y por eso es que se cogen estos golpes, que es un golpe significativo, José Elías, porque la misma Natalia Yaresco canta victoria diciendo que esto es la validación significativa del mandato de responsabilidad fiscal de promesa. O sea, hizo un comunicado triunfalista sobre el gobierno de Puerto Rico, y esto no es poca cosa, José Elías. Es una junta que, de hecho, yo no sé cuándo es que la junta vota para anular las leyes, porque nunca ha salido una reunión pública, siempre es como que por debajo del radar, por debajo de la mesa, y probablemente estas decisiones las tome Natalia Yaresco en su discreción, porque la junta le puede haber delegado esto, y ella es la que gobierna, porque ella es la que dice cuáles son las leyes que se aprueban y cuáles son las leyes que no se pueden implantar. Y yo no entiendo cómo no hay gente hablando sobre este tema, José Elías. Golpe tremendo no solamente a la gobernadora, sino a la legislatura, que los 2 cuerpos aprobaron esta legislación. Y entonces pues han hecho mutis de una violación de los derechos democráticos que tiene el pueblo de Puerto Rico tan tremenda. Las leyes que están en controversia, José Elías, pues está la ley 82 del 2019, que es la ley que regula a los administradores de beneficios de farmacia, los PBM, que son intermediarios que existen entre el dinero público, las arcas del gobierno para la salud y el paciente, que añaden capas adicionales de honorarios que les cuestan a los contribuyentes y al pueblo de Puerto Rico y que no llegan en servicios de salud. Pues se intentó regular eso. De hecho, recientemente salió una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que establece que los estados pueden regular a estas organizaciones que intervienen en el proceso de la receta y el dispense de los medicamentos. Y la Junta determinó que el gobierno no suministró la información adecuada para justificar la ley, y asimismo
validó el tribunal esto y anuló una reglamentación fundamental para garantizar la calidad de los servicios de salud. También anuló la ley 138, que obliga a las compañías que ofrecen seguros de salud públicos, como las organizaciones de administración de cuidado, los MCO, tanto anuncio que sale en la prensa, ¿verdad?, y en la radio y televisión sobre este tema, las obliga a aceptar en su red a proveedores con honorarios más altos. Es decir, era una ley para tratar de hacerle justicia a los proveedores de salud que llevan años con las mismas tarifas y que siempre se han quejado de que el control que tienen las compañías aseguradoras sobre sus honorarios lo somete a unas restricciones, ¿verdad?, irrazonables. Pues esa ley trataba de lidiar con ese problema y el tribunal determinó que el gobierno no brindó un estimado formal conforme a lo que establecía la Junta de Supervisión Fiscal. Y aquí viene el issue también sobre si el gobierno fue responsable, José Elías, en el trámite, que es colonial, que es una imposición, ¿verdad?, pero la ley establece un trámite para justificar las leyes y aparentemente en este caso pues la jueza entendió que no se había justificado apropiadamente. Una ley que es bien importante que se anuló también es la 176 del 2019, que es la que restituyó los días de vacaciones y de enfermedad de los empleados públicos. ¿Te acuerdas que habían impuesto la ley 66, la ley 26, había limitado los días de vacaciones? Pues la gobernadora determinó devolverle esos días de vacaciones y de enfermedad a los empleados y la Junta dice que eso hace que el gobierno sea menos eficiente. Mira para allá, que los empleados no descansen y que no puedan recurrir a los servicios de salud sin perder los beneficios, ¿verdad?, y los honorarios y el salario de su empleo, pues dice que eso reduce la eficiencia. Y es la visión esta obtusa neoliberal que tiene esa Junta sobre que los empleados son meros esclavos y no tienen derecho a disfrutar de vacaciones ni de días por enfermedad. Y esto pues obviamente le da un golpe bien grande a los empleados del gobierno que habían sido restituidos, ¿verdad?, esos derechos que existían antes de la ley 66, de todas estas leyes de autoridad. Otra ley es la 181, que es la que le da el aumento a los bomberos. Así que los bomberos se quedaron sin aumento por razón de esta anulación de la ley 181 del 2019 y también la ley 47 del 2020, que es la que amplía los beneficios contributivos a los médicos de otras áreas de la salud que estaban excluidos de la ley anterior. Sabes que para tratar de retener a los médicos se hizo un incentivo de un 4% si cumplían con unas condiciones. Esto era para especialistas y lo extendieron a los médicos generalistas y la Junta pues determinó que eso perjudicaba el plan fiscal y la jueza lo anuló. No escuché a Tomás Rivera Chat, a Johnny Méndez ni a la gobernadora hablar de este asunto. Me parece que es una antesala de lo que le espera a la legislatura y a Pedro Pierluisi durante el próximo cuatrienio si no enfrentan a la Junta de frente. Esto se tiene que resolver en los tribunales eventualmente, José Elías, y que sea el gobierno el que levante los planteamientos sobre el atropello colonial de la ley promesa para crear las condiciones para que el Congreso tenga que intervenir en este asunto. Esto en cualquier otro lugar, José Elías, hubiera iniciado un proceso revolucionario de lucha armada, de violencia, de estar en las calles. Y aquí ya tú sabes, obviamente la época es malísima para organizarse en contra de estos eventos. La sentencia vino el día antes de Navidad y por eso es que pues nosotros nos enfocamos en otras cosas durante este tiempo, pero me parece que esto tiene que ser parte de la discusión de esa nueva legislatura sobre cómo van a poder gobernar y qué acciones van a tomar para tratar de resolver este entuerto. Bueno, estamos hablando entonces de legislación que por lo que me está describiendo es bien abarcadora sobre las múltiples áreas a las cuales entra prácticamente todo el país de alguna forma u otra siente el impacto de la anulación de estas leyes, licenciado. Correcto, porque está la ley que regula los PBM, ¿verdad? Estas organizaciones que regulan
emisión, ¿verdad?, de las recetas y cuáles son las recetas que están contempladas por la reforma de salud. Esto impacta a todos los pacientes de la reforma de salud. Están los médicos, que son cerca de 10,000 médicos, ¿verdad?, que estarían también afectados, los bomberos y también las personas que eran elegibles para ciertos tipos de tarifas que prestan servicios de salud, pues también se van a afectar. Y el grupo más grande es el grupo de empleados del gobierno, a quienes se le van a restar los días de enfermedad y de vacaciones que se habían restituido luego de las leyes de austeridad. De hecho, el gobierno alegó que esa ley no tenía impacto fiscal, que en realidad estaba contemplado esto en el presupuesto y que no había por qué anular la ley. Sin embargo, la Junta, pues, como la ley dice a su sola discreción, pues con que la Junta justifique con alguna evidencia que la discreción está fundada en hechos y en datos, pues la jueza avala esa postura. Así que en ese sentido el poder que tiene la Junta es prácticamente absoluto, porque con meramente establecer alguna justificación para su acción de anular una ley, pues ya el tribunal le va a dar entero crédito. No sabemos si el gobierno va a apelar. Pedro Pierluisi no he visto que haya dicho algo sobre este tema, pero como todo caso está la ruta de la apelación. Pero te anticipo, José Elías, que no tiene mucho mérito porque se quedaron en el ámbito de meramente cuestionar la interpretación de la ley y lo que ellos hicieron, y eso no va a resolver el problema, porque ya esos issues se han resuelto por el Tribunal de Distrito en los casos de promesa. Bueno, así que, ¿qué gobierno es el que va a estar haciendo la apelación? Se supone que es el entrante. Se supone que sea el entrante, correcto. Y como tenemos a Pedro Pierluisi, que ha sido aliado de la Junta y que ha dicho que va a dialogar con la Junta para tratar de atender este tipo de situación, pues no es anticipable una apelación, además de que pienso que no tendría mérito, porque no se hicieron los planteamientos que se requiere para que el tribunal entre en la raíz del problema, que es la relación colonial y el asunto de la imposición antidemocrática de una junta de 7 miembros no electos que está resolviendo qué es lo que se aprueba en Puerto Rico y qué no se aprueba. Bueno, vamos a ver entonces, así ya cerrando el cuatrienio con la Junta anulando leyes. Y lo que uno se pregunta es, ya ellos han empezado a demostrar el mollero que tienen en función de la ley promesa para eso. Anticipa, licenciado, que en el 2021 vamos a encontrar mucho más de eso. Sí, José Elías, desafortunadamente, si es que el gobierno no enfrenta a la Junta, y enfrentar la Junta requiere una voluntad de ir hasta las últimas consecuencias. No es solamente ir al tribunal, sino hay que ir al Congreso, pero como la visión estadista, ¿verdad?, del Partido Estadista, del PNP, sobre cómo obtener la estadidad es la sumisión, pues no anticipo, ¿verdad?, que ellos vayan a hacer ese tipo de planteamiento para cuestionar la raíz del problema. Sí veo un poquito de más esperanza en el área de los municipios, que también van a entrar en una etapa bien mala en términos financieros, con la eliminación de la ley 29 y con las medidas de austeridad que la Junta quiere seguir imponiendo a los municipios, reduciendo sustancialmente las aportaciones del gobierno central a los municipios. Y ahí ya hay alcaldes, ¿verdad?, como tú muy bien sabes, particularmente el de San Sebastián, que están haciendo planteamientos ya de rigor, de índole de derechos humanos y de el problema democrático que representa la ley promesa. Y es anticipable que otros municipios se unan a ese reclamo en la medida que estas medidas empiecen a impactar los presupuestos mínimos que necesitan los municipios para operar. Pero de parte del gobierno, pues por la visión que ha tenido Pierluisi y por la estrategia que han seguido en el PNP para tratar de lograr un cambio de estatus hacia la estadidad, que es la sumisión, pues no veo ese tipo de lucha, porque ellos lo van a ver como que el americano se va a molestar, que el americano no puede estar molesto conmigo para que me pueda dar la estadidad, y eso es totalmente incorrecto. Es realmente un absurdo. Me parece que la única manera de que el americano y el Congreso se fije en el problema colonial de Puerto Rico es que nosotros realmente creemos un problema para el americano y que la situación en Puerto Rico sea insostenible y ellos tengan que actuar. Así que la sumisión no va a conducir a ningún resultado para ninguno de los grupos políticos de Puerto Rico que abogan por una resolución definitiva del problema del coloniaje. Bueno, vamos a ver qué está ocurriendo con eso en el transcurso del próximo año. Este es un tema que incluso
crear una expectativa, licenciado, de que a lo mejor por la composición de la Junta algo de eso pueda cambiar o no? No, peor, José Elías, yo veo que aunque hay miembros que hablan del asunto de que hay que dejar que Puerto Rico se autogobierne y traen ese discurso, por el otro lado están abogando porque se le den más prerrogativas a los acreedores en el proceso de mediación que se está llevando a cabo actualmente. Y si se cede ante los acreedores para que el servicio de la deuda sea mayor, la Junta va a tener que ser mucho más celosa y mucho más agresiva en la imposición de medidas de austeridad que van a crear más choques con la legislatura y con el gobierno de Pedro Pierluisi. Así que a mí me parece que es una cosa el discurso que se hace con la mitad de la boca de algunos miembros de la Junta de que hay que salir de Puerto Rico lo antes posible, porque las acciones reales que están tomando esos miembros dentro de la Junta lo que van a conducir es a medidas más estrictas de austeridad y a intervenciones más agresivas de esa Junta para tratar de controlar la legislatura, que yo supongo que se va a querer defender. Recuerda que la legislatura está sujeta al presupuesto que le asigna la Junta. Así que ahí hay un punto de confrontación, aparte de que la legislatura va a tener en sus manos los proyectos de ley para la implantación de los planes de ajuste de deuda. Así que se anticipa mucho conflicto, por lo menos con la legislatura, pero el asunto, a mi juicio, ¿verdad?, es que se va a poner peor, tanto en reducciones del presupuesto como en reducciones, ¿verdad?, de las prerrogativas democráticas del gobierno de Puerto Rico. Bueno, antes de concluir nuestro diálogo, licenciado, sé que está en estos días, se supone que está pautada la entrega del informe del Comité de Transición entrante del municipio de Ponce. ¿Qué hay con ello? ¿Qué fecha se tiene y básicamente qué debemos esperar de ese informe que se debe estar entregando pronto? Sí, mira, José Elías, el informe está en las etapas finales. El informe se va a aprobar durante la tarde de hoy. Va a haber una reunión del Comité de Transición para darle ya la aprobación final al documento, y lo que tengo entendido es que se va a llevar a cabo la actividad de entrega del informe el martes, mañana martes, durante horas de la mañana. Obviamente el equipo de Publicidad y Relaciones Públicas del alcalde hará la divulgación apropiada, pero eso es lo que hemos estado planificando durante estos últimos días. Bueno, ¿hay algún anticipo sobre que la situación en términos generales, licenciado, y sobre todo los fiscales, es más crítico de lo que ustedes esperaban? Sí, José Elías, y me extraña una noticia que salió en un rotativo de la capital, donde hace un recuento de los diferentes municipios. Los números que aparecen ahí no son los números que tiene el Comité de Transición en términos del monto del déficit acumulado, la irresponsabilidad fiscal que ha habido durante estos últimos 12 años. Y esto evidentemente va a ocasionar muchos ajustes dentro del presupuesto del municipio, determinación bien puntual de cuáles son los servicios esenciales que deben continuar. Hay mucho contrato que se vence ahora, el 31, y la expectativa es que entonces pues muchos de ellos no se puedan renovar, ya sea porque son servicios que no debieron haberse contratado en primera instancia, son servicios superfluos, servicios profesionales que se pueden hacer dentro del municipio, o porque no hay dinero para renovar esos servicios y esos contratos. Así que las decisiones las tomará el señor alcalde a tono con las recomendaciones que se hacen en ese informe de transición, que te adelanto pues tiene alrededor de 170 páginas. Porque es muy puntual y tiene no solamente el estatus de cómo se encuentra el municipio actualmente, sino también tiene recomendaciones puntuales sobre qué es lo que se tiene que hacer en los próximos 90 días por parte del alcalde. Okay, bueno, pues ya tendremos la oportunidad de leerlo y discutirlo públicamente con el doctor Irizarry Pavón. Licenciado, quiero agradecer la oportunidad que nos brinda a conversar aquí en PAB, y ya estaremos hablando durante el próximo año 2021. Cómo no, José Elías, estamos a la orden y que pase buen día. Igualmente usted.